saludar a todos los conectados. Gracias, familia de Conquistando Corazones, por estar ahí un viernes más. Decirles que normalmente todos los viernes estamos con la administración, con los estudios acerca del mensaje de Dios a las iglesias en Apocalipsis. Llevamos 6 semanas estudiando las cartas que Dios envió a los pastores de las diferentes iglesias, pero hoy sentía de parte del corazón de Dios apartar esta semana el estudio. La semana que viene, Dios mediante, si lo permite, seguiremos con el mensaje a Pérgamo, la tercera parte. Pero hoy el Señor había puesto unas palabras en mi corazón y las alabanzas de nuestro hermano me han confirmado la palabra. Quiero saludarles a todos. Déjenme en especial, por favor, saludar a mi padre. Él se llama Rafael. Es la primera vez que está conectado en el sello. Y bueno, y el primer programa que se ha encontrado, Conquistando Corazones. Y bueno, y para él este mundo es nuevo y me alegro de ver conectado. Y también a mi hermano Eduardo Montoya. Él me ha dicho que esta noche estaremos ahí conectados y ahí le veo. Que Dios os bendiga a todos. Yo no quiero robar tiempo a la palabra. Voy a ir directamente al mensaje que el Señor quiere compartir en esta noche a esta gran familia. Ruego a Dios que me dé la capacidad y la facilidad de expresarme para poder explicar la palabra del Señor y que ustedes me puedan entender. Amén. El mensaje que quisiera ministrarles en esta noche tiene como título, si alguien quiere anotarlo, tiene como título Dioses ajenos. Ese es el tema que quisiera compartir en esta noche con la familia de Conquistando Corazones. Miren, hermanos, a lo largo de la Biblia podemos ver los diferentes pactos que Dios ha establecido con el hombre. He de decir, mis queridos hermanos, que es Dios el que pacta con el hombre y no al contrario. No existe tal cosa como eso que enseñan a través de las televisiones, echa tu ofrenda, pacta con Dios y entonces Dios te va a dar. Bueno, nunca el hombre pacta con Dios, siempre es Dios quien pacta con el hombre. El hombre no puede hacer un pacto con Dios porque terminará rompiéndolo. Por eso es que siempre es Dios el que pacta, el que toma la iniciativa, porque Dios, que es Dios de pacto, nunca romperá un pacto. Amén. Él es fiel. Él nunca va a invalidar el pacto. Por eso, quien toma la iniciativa de pactar con el hombre siempre es Dios. El hombre no tiene poder ni autoridad para decidir hacer un pacto con Dios y Dios respetarlo. Por eso digo que a lo largo de la Biblia vemos diferentes pactos de Dios. Es más, si entendiéramos los pactos que a lo largo de la palabra del Señor nos enseña, había ciertas preguntas que iban a ser contestadas por sí mismas. Por ejemplo, no sé si a ustedes alguna vez le han preguntado, bueno, si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué había un huerto y en el huerto había un árbol? Ese árbol tenía un fruto, ese fruto tenía dentro o portaba el conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué lo puso Dios allí? Preguntas como, bueno, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? ¿Por qué permite Dios las catástrofes en el mundo? ¿Por qué Dios mandó, por ejemplo, masacrar pueblos enemigos? Todas estas preguntas y estas dudas que si no se responden pueden crear en el corazón amargura contra Dios y distorsionar la imagen verdadera del Dios vivo y acusarle incluso de cosas que Dios no tiene culpa. Todo esto proviene de un corazón que desconoce los pactos de Dios. Por ejemplo, rápidamente, no es el tema, pero es necesario explicarles esto como introducción. En la Biblia podemos encontrar
diferentes pactos. Número 1, el pacto edémico, fue el pacto que se hizo en el Edén. Luego, seguidamente, el pacto adámico, fue el pacto que hizo Dios con Adán. Luego, el pacto con Noé, después del diluvio. El pacto con Abraham, llamado pacto abrahámico. El pacto con Moisés, conocido como el pacto mosaico. Luego está el pacto palestino. También el pacto con David, conocido también como el pacto davídico. Y número 8, el nuevo pacto. Conociendo los diferentes pactos que en la Biblia podemos encontrar, entendemos más a Dios y por lo tanto podemos ver mucho más la grandeza al Dios al cual servimos. ¿Por qué os he dado esta pequeña introducción acerca de los pactos? Porque el día que Dios inició el pacto con con Moisés, también conocido como el pacto mosaico, empezó dándole Dios mandamientos. Mandamientos, hermanos, por los cuales al día de hoy se rige la moral del hombre. Escuchen, gracias a la ley establecida desde el monte Sinaí, los mandamientos, hoy el gobierno ha podido establecer leyes y también se pueden celebrar juicios y jueces humanos pueden dictar sentencia. ¿De dónde viene todo eso? Gracias a que Dios ha establecido una moral en el ser humano y le ha dado leyes por las cuales regir el mundo para que haya paz y orden. Si no existieran los 10 mandamientos, no existiría orden hoy día en el planeta Tierra. Porque el hombre tiene como condenatorio robar, matar, ¿verdad? Y la moral del ser humano se rige gracias como la plataforma inicial, los mandamientos de Dios. Por eso Dios, hermanos, es Dios de orden. Y para que haya orden, Dios tiene que establecer leyes. Las leyes que Dios les da, en este caso los mandamientos, hermanos, fueron 10 mandamientos conocidos. No voy a hablar de todos de ellos, no habría tiempo, cabería mejor un estudio completo, pero hoy vamos a dedicar simplemente a hablar del primer mandamiento. El primer mandamiento que escuchó Moisés, el primer mandamiento que después de Moisés lo escuchó el pueblo de Israel, y que después del pueblo de Israel y haberse quedado escrito en la palabra, es el primero de los 10 mandamientos que Dios nos entregó. Y el primer de los 10 mandamientos es este: Éxodo capítulo 20 y verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta noche. Quizás, hermanos, muchos estén pensando en estos momentos y decir: bueno, yo creo que esta palabra no es para mí. Yo creo que esta palabra no es necesaria que yo la lleve en práctica porque, total, yo no soy un escultor, no voy a crear ningún ídolo, ninguna imagen. Tampoco tengo imágenes en mi casa. No tengo vírgenes conmigo que se llevan en calendarios y cosas así. En mi trabajo no hay ídolos. No entro a iglesias católicas donde están llenas de ídolos. Bueno, creo que esta palabra no es para mí. No te desconectes, por favor, porque es necesario que oigas esta palabra. ¿Saben? No es necesario tener un ídolo visible para crearte un Dios ajeno. Y atención, que quiero que reciban esta palabra en esta noche. Hay un enemigo, un adversario llamado Satanás, o conocido como Satanás, el adversario, el que nos acusa, que no le inquieta que hombres y mujeres acudan a un lugar de culto todos los días,
que sean parte de una asamblea, parte de una congregación, que participen incluso de las actividades en una iglesia, que oigan la palabra de Dios, incluso que, bueno, de vez en cuando se inclinen ante Dios y le adoren. No se inquieta siempre y cuando todos los que así nacen, asisten, oran, escuchan la palabra, acuden a un lugar de culto, realizan actividades, tengan un Dios ajeno, oculto, que nadie conoce. Daros cuenta, hermanos, que el mandamiento que Dios le da no es: no tendrás dioses ajenos. No. Terminamos el texto completo y es el siguiente: no tendrás dioses ajenos, pero termina el texto: delante de mí. Es decir, haciendo una paráfrasis del texto, lo que Dios les está diciendo, el primero de los 10 mandamientos es este: no podrás hacerte un Dios ajeno, no podrás tener un ídolo y también aparte tenerme a mí. No podrás pretender que yo esté contigo, que sientas mi compañía, que me adores a mí y que aparte de tenerme a mí, te acompañe en tu vida otro Dios. Un Dios al cual tú te has creado. Por eso es que digo que para tener un Dios ajeno no es necesario tener un ídolo visible, ya que, por ejemplo, Jesús dijo en cierta ocasión: no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Te das cuenta? Es el propio Señor el quien pone como calificativo de un señor al dinero. Es decir, el amor al dinero se ha convertido en un ídolo para muchos. Por eso es que la raíz de todos los males es el amor al dinero, por las cuales muchos se han extraviado del camino y de la fe, y han caído y han sido traspasados por muchos dolores, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque han tenido la riqueza como un Dios. Por eso hay gente que, aparte de tener a Dios, pretenden tener un Dios ajeno que ellos se creen. Ahora bien, detrás de la palabra Dios ajeno, pon ahí aquello por lo cual no quieres soltar, aquel pecado al cual tienes idolatrado, del cual no te quieres desligar, aquello que estás haciendo, que más amas, que sabes que a Dios no le agrada, pero que te acompaña día tras día al trabajo, te acompaña en la casa y a donde vas. Pretendes tener a Dios como compañía, pero también tener tu Dios ajeno que nadie conoce. ¿Y por qué Dios le lanza el primer mandamiento? ¿Acaso se puede tener a Dios o querer pretender tener a Dios y también tener un ídolo? Bueno, vamos a la palabra del Señor, todo con base bíblica, se puede aceptar mejor. Miren, dice Éxodo capítulo 32 y verso 3, dice así la palabra del Señor: entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y las trajeron a Aarón, hermano de Moisés. Aarón era el hermano de Moisés. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, habían estado esclavos durante 430 años, la Biblia dice, hermanos, que Dios les saca por medio de señales, prodigios, milagros. Fueron tantos los milagros portentosos que Dios hizo en Egipto, que cuando fueron liberados, la Biblia dice textualmente, dice, y los egipcios se alegraron de que saliesen. Ya no los querían ni como esclavos, porque sabía que mientras el pueblo de Israel estuviera en Egipto, no iban a cesar las plagas, y ellos desearon que se fueran, se alegraron incluso, y cuando ellos salieron, la Biblia dice que les quitaron oro, les quitaron comida y les quitaron las armas. Tanto oro tenían, por eso es que tenían zarcillos de oro, y aparte de los zarcillos de oro tenían joyas de oro. Dice la Biblia, y él las tomó
Aarón tomó todas las joyas de oro de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ella un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y proclamó Aarón y dijo: mañana será fiesta. ¿Para quién? Bueno, lo normal es que si han amontonado oro y han hecho un ídolo, literalmente un becerro, por medio de la fundición, han edificado un altar delante del becerro, para el cual ofrecerle sacrificios y ofrendas agradables a un ídolo, y van a hacer una fiesta, lo normal que la fiesta esté dedicada al becerro, al ídolo que acaban de crear. Pero mira lo que dice Aarón: y pregonó Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Bueno, vamos a ver, esto es para decir, bueno, no lo entendemos. Has creado un ídolo, os habéis hecho un becerro de fundición, es un ídolo de oro, habéis hecho un altar para ofrecerle ofrendas, vais a celebrar una fiesta y se la vais a dedicar a Jehová. ¿Por qué razón? Por la razón de que el pueblo de Israel quería tener a Dios pero en el monte, por si acaso tuviera Dios que librarle de problemas, pero también tener un ídolo visible al cual poder adorarle y rendirle también culto. Es decir, no podían vivir sin un Dios visible, pero es que no querían perder al Dios invisible que ellos no veían, que estaba oculto en medio de fuego, en medio de trueno, en medio de una densa nube. No querían perderlo porque sabían que el Dios que había descendido en el monte Sinaí era el Dios que les había sacado con plagas, el Dios que había tenido poder para liberarles, era un Dios poderoso que había descendido sobre el monte Sinaí. Y la Biblia dice: preparaos, dice Jehová el Señor, he aquí santificaos hoy y mañana, porque al tercer día Jehová descenderá sobre el monte Sinaí. Y la Biblia dice que al tercer día, después de que el pueblo se santificó y puso límites para que nadie pudiera morir cuando Dios descendió del monte, la Biblia dice: la presencia de Jehová descendió sobre el monte. He aquí que la tierra temblaba, he aquí que el monte empezó a humear, salía fuego, voces, truenos, relámpagos. Y la Biblia dice que el pueblo tuvo miedo de acercarse, no querían tratar con Dios. Por eso le dijeron: Moisés, ve tú y habla con él, no vaya a ser que nosotros muramos. Porque de solamente oír a Dios descender sobre el monte, sabían que era un Dios glorioso, que le tenían miedo, se alejaron, no querían hablar con él. No vaya a ser que muramos. Ve, Moisés, tú, si acaso alguien tiene que morir, bueno, pues que muera el líder, pero nosotros no querían hablar con Dios. Sabían que era tan poderoso que aún así, teniéndolo miedo, incluso no querían perderle, porque era un Dios con poder que podía liberarles. Querían tener a Dios, pero también querían tener su ídolo frente a ellos. Así hay mucha gente. Quizás hay gente, hermanos, de las familias que me están escuchando en esta noche, y quizás luego las que nos escuchen a través de nuestras redes sociales, donde colgamos los mensajes. Escuchen cuánta gente pretende tener a Dios. Cuánta gente quizás acude a lugares de culto, de reunión, donde ofrendan, donde cantan, donde adoran, pero tienen un ídolo aparte. No soportan de dejar ese odio que tienen en el corazón, o ese pecado, o ese vicio. Tienen algo ahí oculto que cada día lo adoran, cada día le rinden culto. Pretenden tener a Dios, pero también tener mi vicio, tener mi ídolo, tener el amor por las riquezas y tener cientos de cosas, pero también pretender tener a Dios. Pero oiga, a Dios no hay quien lo sujete, no hay manos humanas que lo puedan retener, no hay ser humano que pueda jugar con Dios y salir impune del juicio. Por eso hoy
En esta noche tengo un mensaje. No te harás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. No puedes pretender tener a Dios y también poder pretender vivir a tu manera, adorando pecados, adorando vicios, creándote dioses ajenos. Porque eso es lo que quería el pueblo de Israel. Quería tener a Dios, pero también tener sus propios ídolos. Y ahora la pregunta es, Eugenio, ¿cómo una persona que quiere tener a Dios poco a poco va perdiendo la comunión con Dios y se crea un Dios ajeno frente al Dios de los cielos? ¿Cómo? Síntoma número 1. Voy a ir rápido. Quizás no termine el mensaje, pero quiero ir directamente a todo lo que... quizás hago un breve resumen, pero que te quedes con el mensaje incompleto. Síntoma número 1 de todos aquellos que se crean un Dios ajeno. Capítulo 32 y verso 1. Le dice el pueblo a Aarón: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque este Moisés, el varón de Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. ¿Sabes cuándo le dijeron Moisés, levántate, Aarón, levántate y haznos dioses? La Biblia dice que Moisés tardaba en descender del monte. Y como Moisés tardaba en descender del monte, entonces el pueblo empezó a inquietarse. Y cuando vieron que su líder no descendía del monte, dijeron: bueno, haznos dioses entonces delante de nosotros. Síntoma número 1 para crearte un Dios ajeno. Hay un Dios en... Como dice Salmo capítulo 15, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Hay un Dios verdadero, líder de la humanidad, que está en su santo monte, el tercer cielo. Y hay gente, hermanos, que teniendo la venida del Señor por tardanza, y como el pueblo de Israel, viendo que su líder tardaba en descender, dijeron: haznos dioses. Hay tanta gente que acude a los cultos, a las iglesias, pero que se ha creado en ellos esta duda. Ven que tarda mucho Dios en venir a por su iglesia. Y empiezan a dudar en su corazón del rapto. Y empiezan a decir: ¿será que el rapto es un cuento? ¿Será que es una ficción? ¿Será que es algo que se han inventado? ¿Será que no existe? Y ahí nace en Inglaterra una doctrina satánica, omitiendo el rapto, diciendo que es una doctrina que lleva nada más que unos 600 años. Y salen estos pseudopastores apóstatas, infectando el mundo entero por las televisiones y los radios, creando una doctrina. Desde la iglesia de Guillermo Maldonado, fue la plataforma por la cual extendieron al mundo entero, diciendo: el rapto no existe, es una doctrina inventada de hace 500 años en Inglaterra. Jehová reprenda las mentiras diabólicas y toda falsa doctrina. ¿Cómo que el rapto no existe? El rapto siempre existió. Hay fundamentos bíblicos. Llegará un día en que, para aquellos que no le esperan, he aquí vendrá como ladrón en la noche para sorprender a aquellos que no velan. Pero dice la Biblia: vosotros no durmáis, sino velad, porque no sabéis cuándo vuestro Señor ha de venir. De la misma manera que nadie sabe cuándo el ladrón viene, porque si supiera el Señor de la casa a qué hora y a qué momento viene el ladrón, velaría para que no le pillara por sorpresa. De cierto os digo que así será la venida del Hijo del Hombre. Dios viene, Dios viene, Dios viene. Dios viene a rescatarnos de este mundo de pecado. Dios viene a rescatarnos de este mundo de maldad, donde cada día se está sumiendo en el error de la maldad, del pecado, de la persecución a los cristianos. No soporta el mundo más tanto pecado. Ahora se están levantando. Estamos viviendo en tiempos de Sodoma y Gomorra, donde la homosexualidad se ve por todos los lados. Salen en las televisiones, dice: vale, pero es que están introduciendo la homosexualidad también en los dibujos animados, y eso ya no se puede tolerar. Cómo el Satanás ha cogido la mente de los hombres,
ha creado dibujos animados y ha querido infectar la mente de los niños, porque Satanás no soporta más, ¿sabe? Y contra más infecte a la gente, para él mejor, y está llenando el mundo de veneno. Vemos pecados por todos los lados, vivimos tiempos como en el principio, donde Dios le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. Ahora el pecado está en todos los lados, está al alcance de un clic. ¿Cómo un clic? ¿Qué significa eso? Frente a un ordenador alguien puede caer derretido. Frente a un móvil, guaseando con lo que yo he llamado adulterios en lo oculto, adulterios en disimulo, adulterios que no quieren confesarlo. ¿Por qué? Porque quizás no tienen una relación personal, pero tienen relaciones extramatrimoniales con el móvil y chatean con gente que no pueden chatear. Y vemos gente que han caído derretidos viendo cosas que no debían ver frente a un ordenador. Y se han empezado a crear un ídolo, porque han empezado a dudar de que Dios puede sorprender a la humanidad en cualquier momento en el rapto, y están comenzando a crearse dioses ajenos. Ese es el primer síntoma para crearte un dios ajeno, que empieces a perder el temor a Dios por creer que Jesucristo no viene a por su iglesia. No quiero detenerme mucho. Síntoma número 2 es este. Le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el cual nos sacó de la tierra de Egipto. Vamos a ver, que es que ahora ha sido Moisés quien les ha liberado. ¿Ya no ha sido Dios con milagros portentosos? ¿Ha sido Moisés? ¿Ha sido un hombre mortal que ha traído todas estas plagas? ¿Ha sido Moisés quien tenía poderes extraordinarios para liberar a todo un pueblo? Eso es lo que empezó a creer el pueblo de Israel. No solamente empezó a dudar de que no descendería del monte, sino le empezaron a atribuir a un hombre su libertad. Síntoma número 2 para crearte un dios ajeno. Hoy yo estoy predicando y ustedes me están escuchando no gracias a un hombre, porque si hubiera sido por los hombres, nadie estaríamos aquí, porque Satanás ya había hecho estragos con todos nosotros. Porque como dice Romanos, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y había un enemigo al cual Dios le menciona como el príncipe de este siglo, al cual el mundo yace bajo la influencia de este ser demoníaco, donde gobierna el mundo con estas escalas. Él es el gobernante de las tinieblas, pero escuchen, tiene principados, tiene potestades, tiene huéspedes en las regiones celestes, tiene demonios, secuaces, que gobiernan el mundo entero, que los llenan de maldad y de pecado. Y gracias a no los hombres, sino gracias al Dios de los cielos, que siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo. Se humilló. Y no, nuestra libertad no radica en los hombres, ha sido Dios quien nos ha libertado. Por eso es que lo que tienes no se lo debes a hombres. Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Los síntomas para crearte un Dios ajeno: número 1, empezar a dudar del rapto. Número 2, como dudas del rapto, ahora vives por los hombres. Como dudas del rapto, ahora te mantienes por los hombres.
Jueces capítulo 2, verso 19, mas acontecía que al morir el juez, ellos se volvían y se corrompían más que sus padres tras dioses ajenos. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo servían a dioses ajenos? Cuando el juez, el hombre, moría. Y claro, como estaban viviendo bajo el gobierno de un hombre, si acababa el gobierno de un hombre, servían a dioses ajenos. Hay gente que ha empezado a dudar del rapto y que ahora mismo solamente viven para agradar a los hombres. Si los hombres están, se mantienen. Si hay pastor en la iglesia, se mantiene. Si no hay, si acabó el líder, otra vez a corrompernos. Pero el hombre que sirve al Dios de los cielos y que no se crea un Dios ajeno, haya juez hombre o no haya, ellos se mantienen. No se inclinan ante dioses ajenos. Otro síntoma. Quizás voy a terminar y la semana que viene saco la segunda parte, hermanos, porque es una pena que no podamos desarrollar este mensaje. Y síntoma número 3. Deuteronomios capítulo 11, verso 16. Guardaos pues de que vuestro corazón no se enfatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Síntoma número 3 para crearte un dios ajeno. Volverte un engreído. Eugenio, explícate, yo me explico. Cuando la Biblia dice, guardaos pues de que vuestro corazón no se enfatúe, la palabra infatuo significa persona engreída. Y la palabra engreída significa que muestra mucho orgullo excesivo por sus cualidades o actos propios. Síntomas para crearte un dios ajeno. Número 1, empezar a dudar del rapto. Número 2, como dudo del rapto, pierdo el temor a Dios y empiezo a pretender agradar a los hombres. Número 3, quien empieza a vivir por los hombres. Se crea un corazón orgulloso de que solamente ellos son felices cuando presumen de sus cualidades y de sus actos propios. Cuando tengo un corazón engreído, orgulloso, ocurre, dice Daniel capítulo 4 y verso 30, habló el rey Nabucodonosor y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad? Eso es un corazón engreído, presumiendo de cualidades y actos propios. Y como tenía un corazón engreído, Daniel capítulo 3 verso 14, y habló Nabucodonosor y dijo, ¿es verdad que Sadrach, Mesach y Abednego, vosotros no honráis a mi Dios? ¿Ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Anda, como tenía un corazón engreído, se creó un propio Dios, de oro también. Se crea un Dios de oro porque tenía un corazón orgulloso. Voy a hacer el resumen, una oración y termino aquí. Que Dios nos ayude a vivir en temor, a no dudar de la gran verdad que es el rapto, a no perder el temor a Dios y pretender querer agradar a los hombres. Que Dios nos libre, hermanos, a vivir así, porque de vivir así nos convertiríamos en hombres y mujeres que solamente vivimos para presumir de nuestras propias cualidades y actos propios. Quizás la semana que viene hablamos de los problemas. El problema de quien tiene un Dios ajeno. Lo normal es que no lo reconozca, no tienden a reconocerlo. Y la semana que viene les invito a escuchar las consecuencias de tener un Dios ajeno delante del Señor verdadero. ¿Cuáles son las consecuencias de reírse con Dios? ¿Cuáles son las consecuencias de asistir a una asamblea, ir a un culto, participar de las actividades y empezar a dudar del rapto, empezar a agradar a los hombres, volverte orgulloso? Todo eso trae consecuencias. ¿Cuáles? Les invito la semana que viene a seguir conociendo más y más lo que Dios nos ha dejado escrito en la palabra. Padre, te doy gracias en esta noche por cada familia que han estado
conectados en este culto maravilloso. Gracias, querido Padre, por permitirme predicar tu palabra. Ayúdanos a no reírnos de ti, a no tener un Dios ajeno delante de ti y ofenderte, Señor, con tal hecho. Ayúdanos a no dudar de la gran verdad que es el rapto que tú vienes a arrebatar a tu iglesia. Ayúdanos a no pretender agradar a los hombres, sino a ti, porque maldito el varón que confía en el hombre, pero bendito el varón y la mujer que confía en su Dios Jehová de los ejércitos. Ayúdanos, Señor, a no volvernos orgullosos, sino más bien temerosos de ti, para vivir una vida en gratitud hacia tu persona, porque esto, nuestra libertad, no se la debemos a hombres, sino al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, familia de Conquistando Corazones. Les espero la semana que viene en este culto de los viernes que cada día celebramos, con un nuevo salmista y este servidor, si Dios lo permite, predicando la palabra del Señor. Un abrazo y bendiciones. Los hermanos moderadores que están conectados, que sigan con la administración de este culto. Yo todavía estoy aquí, por si algún hermano tiene alguna duda o quiere que les explique algo referente a la palabra del Señor. Que Dios les bendiga y un fuerte abrazo. Nos detuvimos en la palabra: no tendrás dioses ajenos, pero completemos esta frase y expliquemos delante de mí. Entonces hicimos una aplicación, y es que hay mucha gente que se está congregando en iglesias, son parte de una asamblea, parte de una congregación, son incluso serviciales, pretenden tener a Dios sujeto a su persona por si acaso es que le necesitan en cualquier momento, en cualquier tiempo de problema, pero se crean un Dios ajeno delante del Dios verdadero. Y dijimos que hay gente que pretende vivir en medio de una congregación, ser parte del cuerpo de Cristo, tener a Dios de su lado, pero también crearse su propio Dios. Y dijimos que crear un propio Dios puede ser idolatrar un pecado oculto que ellos mismos están cometiendo, o también, hermanos, idolatrar al dinero, tenerle como Señor. Por eso es que la Biblia dice: no podéis servir a dos señores, no podéis servir a Dios y al dinero. O sea, es el propio Dios quien lo establece como un Señor, en el sentido de que la gente puede idolatrar al dinero. La gente llega a tener amor al dinero, y eso, hablemos de que era como idolatrar al mismo dinero. Y hay gente que, indiferentemente del dinero, indiferentemente de las riquezas, se crean su propio Dios ajeno, falso, que idolatran. Y dijimos las causas de cómo podemos crearnos un Dios ajeno delante de Dios. Y es, número uno, tener la venida del Señor por tardanza. El pueblo de Israel pidió un Dios cuando dijeron: Moisés tarda mucho en descender del monte. Dijimos que hay gente que se congrega en una congregación, en una iglesia, pero como ellos sienten en su corazón que Dios tarda mucho en descender de su santo monte, empiezan a perder el temor a Dios. Una vez que ellos han perdido el temor a Dios, como consecuencia viene que, claro, han perdido el temor a Dios, ya no creen en el rapto inminente, por lo tanto empiezan a agradar a los hombres y no a Dios, porque creen que el evangelio es cosa de hombres. Por eso dijeron el pueblo de Israel: Moisés tarda en descender del monte, es Moisés quien nos sacó de Egipto. ¿Te das cuenta? Ya es Moisés quien los ha sacado de Egipto, y ya no ha sido Dios con milagros y prodigios. Dijimos que la gente que empieza a dudar del rapto y pierde el temor a Dios y empieza a vivir una vida para agradar a los hombres, crea en su corazón un corazón orgulloso, que solamente viven por sus propios intereses. Y dijimos que esas son las principales causas de crear un Dios ajeno delante del Dios verdadero. Pero hoy continuamos este mensaje donde lo dejemos, y quiero comenzar de esta manera: la problemática de crearnos un Dios ajeno delante de Dios. Eugenio, explícanos esto, resúmenos en un minuto qué significa
la problemática de tener un Dios ajeno delante de Dios. Miren, la problemática es la siguiente. Hay gente, mis queridos hermanos, que pretenden burlarse de Dios. Es un mensaje comprometedor. Hay gente que pretende tener a Dios, pretenden tenerle ahí, por si acaso es que le necesitan en algún momento. Hay quien solamente se acuerda del Dios verdadero cuando tiene problemas y dificultades, y en sus tiempos buenos no se acuerdan de Dios para nada. Hay quien pretende tener a Dios por si acaso le necesitan, pero no dejar aquello que idolatran. Hay quien quiere tener a Dios por si acaso, pero ellos deleitándose viviendo en pecados. Y oigan, nadie que se burle de Dios puede salir impune sin sufrir las consecuencias. Es un problema pretender tener a Dios y también crearse un ídolo que puede ser mismamente una forma de vida. Porque dijimos que hay gente que diga, bueno, este mensaje no es para mí, porque yo no soy escultor, yo no tengo ídolos en mi casa, yo no tengo imágenes, yo no voy a iglesias católicas donde puedo idolatrar una imagen. No, independientemente de eso, existe un mundo espiritual al cual no vemos y no hay imágenes, pero que fácilmente podemos crearnos un Dios ajeno, y puede ser esa manera de vivir, puede ser eso que idolatramos, que no queremos, que no podemos vivir sin ello, pero que tampoco nos hacemos a la idea de vivir una vida sin el Dios de los cielos. Queremos tenerlo todo. Y oigan, en el mundo espiritual no se puede tener a Dios y al pecado juntos, porque Dios no tiene relación con el pecado. Y escuchen, para hacerlo algo más gráfico, que ustedes me entienden, antes de entrar directamente al mensaje que nos compete en esta noche. En el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 10, en el capítulo, voy a leerlo directamente. En el capítulo 19 leemos acerca de que dos ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra. Dos ángeles que venían dispuestos a sacar a Lot de allí, porque resulta que Dios había determinado exterminar con esa ciudad. Dos ángeles fueron quienes llegaron a Sodoma. Pero un capítulo anterior, estos dos ángeles no van solos, van acompañados de un tercero, dice la Biblia, el ángel de Jehová. Capítulo 18 está el ángel de Jehová y dos ángeles. Capítulo 19 son dos ángeles solamente quien van a Sodoma y Gomorra. Una ciudad sodomita, una ciudad pecadora. La pregunta es, ¿dónde está el tercero? ¿Dónde está el ángel de Jehová? La respuesta es que en el capítulo 18 han pasado por la casa de Abraham, al cual considera su amigo, y él se ha quedado en la casa de Abraham, su amigo, pero él no ha ido a Sodoma y Gomorra, ha mandado ángeles, mensajeros. Porque él habita en la casa de sus amigos, él no habita en la casa de pecadores. Él manda ángeles a Sodoma y Gomorra, pero él no entra allí porque él no es partícipe de pecados, él se queda en la casa de sus amigos. Mi alma te alaba, Señor, en esta noche. Por eso es que no se puede tener Sodoma y Gomorra y también pretender tener al ángel de Jehová. No se puede. No se puede vivir una vida de pecado y pretender tener a Dios y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. No se puede, es incompatible. Aarón quiso tener al Dios de los cielos en el monte Sinaí porque era el Dios tronante, el Dios que había descendido y había hecho que la tierra temblara, era un Dios poderoso, pero querían tener en las faldas del monte Sinaí su propio ídolo, su becerro. Y atención, lo más curioso de todo es esto,
es que quien se crea un ídolo delante del Dios de los cielos no tiende a reconocer que su vida está en esas condiciones. Es decir, aquel que tiene un ídolo, pero también quiere pretender tener a Dios, uno va a decirle, pero ¿qué es lo que estás haciendo? No puedes pretender esta forma de vida. No puedes tenerlo todo. No puedes vivir una vida de pecado y pretender tener la bendición de Dios. No puedes tener a Dios y querer ir a lugares donde no puedes ir y ver cosas que no puedes ver, oír cosas que no puedes escuchar, hablar cosas que no debes de hablar. No puedes pretender tener todo. Es que no te das cuenta que pretendes tener un ídolo y también al Dios de los cielos. La persona que va a confrontar a tales, las personas que así como Aarón no tienden a reconocer sus propios errores. Vamos a la Biblia, Éxodo capítulo 32 y el verso 4. Y él, dice la Biblia, y él, refiriéndose a Aarón, dice, tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Vamos a ver, ¿quién hizo el becerro? Lo hizo Aarón. Tomó el oro y fue él quien hizo el becerro. Cuando Moisés desciende del monte Sinaí, es a Aarón a quien va a recriminar y decirle qué es lo que estás haciendo. Y entonces cuando le dice, Aarón, ¿qué es lo que has hecho? Capítulo 32 y el verso 24 del Éxodo dice, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Dijo Aarón, apartarlo. Y me lo dieron, dice Aarón. Y lo eché en el fuego, y atención, y salió este becerro. O sea que en el verso 4 es Aarón quien coge el oro y con el oro es él el que crea un becerro de fundición. Y él es él el que hace el ídolo. El ídolo a las faldas del monte Sinaí. 20 versos más adelante Moisés le dice, Aarón, ¿qué es lo que has hecho? Y Aarón dice, yo no he sido, ha sido el fuego. Yo no he sido, he cogido el oro, lo he tirado al fuego y el fuego ha hecho un becerro. Ah, es que ahora el fuego es escultor. Ahora es el fuego el que ha hecho el becerro. Daros cuenta, Aarón no quiso reconocer su propio error, que había creado un ídolo y también pretendía tener un Dios al cual servir. Por eso la Biblia dice que después de haber creado el ídolo, el becerro dijo, mañana será fiesta a Jehová. ¿Os dais cuenta? Quería tener a Dios, celebrarle fiestas a Dios, pero tener un ídolo también. Quería tener a Dios en el monte, en la cumbre del monte, pero en las faldas del monte quería tener un ídolo. Y escuchen, las dos cosas no se puede tener. Por eso cuando Moisés le recrimina y le dice, Aarón, ¿qué es lo que has hecho? Aarón se excusa y dice, yo no he sido, ha sido el fuego. ¿Sabes cuál es el problema de crearnos dioses ajenos? Es que luego no tenemos la tendencia a reconocer nuestros propios errores. Y oigan, si hay un problema es no reconocer tus propios errores. Eso es un problema muy grave. Excusarte y encerrarte en un mundo y no querer reconocer tus propios errores es un problema serio. ¿Recordáis en el libro de Bereshit, libro de Génesis, orígenes, comienzo, principio? Cuando Dios le dice a Adán, Adán, ¿qué has hecho? ¿Acaso has comido del árbol que yo te dije no comerás? Y Adán le dice, yo no he sido, Señor, la mujer que me diste por compañera, ella me dio a comer. Y entonces Dios voltea su mirada a la mujer y le dice, mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dice, yo no he sido, ha sido la serpiente que me engañó. Y la serpiente miró a un lado y a otro y como no tenía nadie a quien culpar, tuvo que callarse. Porque si llega a tener un culpable, estamos culpándonos hasta el día de hoy, pero la serpiente no tenía a nadie. Y entonces, después de las excusas, viene el juicio. Y le dice a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás entre todas las bestias del campo y te arrastrarás todos los días de tu vida. Y escuchen, a la mujer le dice, con dolor darás a luz tus hijos.
y el deseo de tu marido será sobre ti, él se enseñoreará de ti. Y Adán le dice: maldita será la tierra por tu causa. Cardos y espinos producirá para ti. Y todos los días te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Después de las excusas vino el juicio. Podrás buscarte las excusas que quieras, pero a Dios no hay quien lo engañe. Podrás intentar ocultar tus errores y decir: ¿sabes qué? Yo hago lo que hago porque tengo una razón. Bueno, estoy predicando en Cello y no estoy viendo a nadie, pero yo voy a predicar lo que Dios ha puesto en mi corazón, sin temor. Recuerdo, hermanos, el día que estaba yo, hace 15 años, estaba en un culto en Morata de Tajuña, recién convertido, hermanos. Vamos de visita a esa maravillosa iglesia, una iglesia pequeñita, hermanos. Y cuando entramos, ¿quién está pastoreando? El apóstol Emiliano, que está con el Señor. Cuando yo vi a este hombre ministrando, mi corazón temblaba, porque la unción que había en aquel lugar era increíble. Recuerdo, hermanos, que yo estaba en un sitio temblando de la presencia tan fuerte que había allí, y cuando este varón de Dios se levantó, el apóstol Emiliano se acercó a mí y me dijo, yo recuerdo, tenía 15 años de edad, me dijo: niño, mírame. Hermanos, yo nunca he temblado delante de ningún hombre, que aquel día temblé, hermanos, la unción que había sobre aquel culto, y él me dijo: mírame, serás predicador, predicarás mi palabra, te dice el Señor, y la recompensa de que prediques es esta: te quedarás solo, pero aunque te quedes solo, habla todo lo que yo te diga y no omitas palabra ninguna. Y saben, aquel día creí a Dios y nunca omito nada de lo que Dios me dice. Te podrás excusar detrás de lo que quieras y decir: ¿sabes qué? Yo cometo adulterio por esta razón y esta otra razón. Es que mi mujer, es que no sé qué, y es que... Podrás ponerle a Dios las excusas que quieras. Hay un momento en que se te van a acabar las excusas. ¿Sabes qué? Es que yo no puedo soportar estar frente a un ordenador y caer. Pon a Dios las excusas que quieras, se te van a terminar las excusas. Porque tú, oh hombre, eres inexcusable, dice Dios. Nadie se puede burlar de Dios y salir impune. Llegan tiempos donde tenemos que predicar la verdad de la palabra y decir: ¿sabes qué? Hay perdón en la sangre de Cristo para el pecador arrepentido. Todavía hay esperanza, pero nadie que pretenda burlarse de Dios va a salir sin castigo. Porque Dios es santo, santo, santo. Dios es apartado, apartado del pecado. No podemos pretender vivir una vida de pecado y querer tener a Dios de nuestro lado. No podemos, mis hermanos. Cuesta, claro que te va a costar horrores. Por supuesto que cuesta. Pero merece la pena, porque Dios nos va a librar de consecuencias que vienen después. Si nosotros pretendemos tener un Dios ajeno, vivir a nuestra manera, idolatrar un pecado y pretender tener a Dios, eso trae consecuencias. ¿Cuáles? Vemos las consecuencias. Deuteronomio capítulo 31 y verso 18. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habían hecho. Y ahora dice: por haberse vuelto a dioses ajenos. El título del mensaje es Dioses ajenos. ¿Sabes cuál es la primera consecuencia de tener un Dios ajeno delante de Dios? Es esta: que busques a Dios y que no le encuentres. Que Dios, hermanos,
nos ayude a entender hoy su palabra, que me ayude a mí primero a predicar la palabra en sabiduría y en sencillez para ser entendida por todos los oyentes. La primera consecuencia de tener un Dios ajeno delante de Dios es que luego buscarás a Dios y no le encontrarás. ¿Cuánta hay gente, hermanos, que busca a Dios por todos los lados y no le encuentran? ¿Te has preguntado si es que te has creado un Dios ajeno delante de Dios? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice Dios. Llamadle entre tanto que está cercano. Y deje el impío el mal camino y vuélvanse cada uno a Jehová. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, ahora hay tiempo. Pero si nosotros pretendemos tener una doble vida, miraremos a un lado y a otro, buscaremos a Dios, y una de las consecuencias es que no vamos a ver a Dios por ningún lado. Y no hay cosa más terrible que buscar a Dios y no encontrarlo. Porque si hay algo que Dios quiere es ser encontrado. Porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores Él busca. Dios quiere tener comunión con el hombre. Dios quiere tener comunión con la humanidad. Dios quiere ser un Dios cercano y no de lejos. Porque a comunión nos ha llamado con su Hijo Jesucristo. Él quiere tener una relación contigo, pero oigan, pretender tener un Dios ajeno delante de Dios rompe la comunión con Dios, de modo que lo buscas y no lo encuentras. Y qué terrible, hermanos, qué terrible es buscar a Dios y no encontrarlo. Pero miren la segunda consecuencia. Josué capítulo 23 y verso 16. Dice, si traspasarais el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, dice Dios, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros. La consecuencia de burlarse de Dios no es que solamente luego le buscamos y no le encontramos. Es que Dios derrama su ira sobre nosotros. Y oigan, quiero leerles unos versículos que van a interpretar todo esto. Proverbios capítulo 1 y el verso 22 dice lo siguiente. Empieza con una pregunta. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Hasta cuándo? Dice Dios. Dios les decía mucho a sus apóstoles, ¿hasta cuándo he de soportaros? Hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo? Oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar. Volveos a mi represión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Dios dice, ¿sabes qué? Yo te estoy llamando con palabras, estoy mandando a gente que te predique, estoy haciendo que la gente te hable. Y Dios dice en el verso 24, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Y hoy en este presente 2016 Dios está llamando a mucha gente. Quizás hoy Dios te está llamando por medio de mi vida. Dios te dice, acércate a mí, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de volverse a Dios. Por cuanto llamé, Dios te está llamando. No cierres tus oídos. Pero ahora dice, por cuanto llamé y no quisisteis oír. ¿Sabes que Dios no se da por vencido? Dice, extendí mi mano.
Y Dios primero te llama con palabras. Dios te manda gente que te predique. Dios te manda gente que con alabanzas te habla. Dios te habla de muchas maneras. Y no quieres oír, pero Dios no se da por vencido. Dice, extendí mi mano. Y no solamente Dios, hermanos, es tan amoroso de que te habla y te llama para evitar la ira y el juicio que viene a este mundo, sino que Él extiende su mano, Él te bendice, te protege, te cuida. Y dice la Biblia, extendí mi mano y no hubo quien me atendiese. Y dice Dios, sino que desechasteis todo consejo mío y mi represión no quisisteis. Dice Dios, yo he llamado con palabras para que se vuelvan a mí. Les he enviado predicadores, les he enviado pastores, les he enviado salmistas, por medio de las alabanzas les he hablado, pero ellos han cerrado sus oídos. Entonces yo he extendido mi mano, les he dejado que vean mi mano, les he dejado que vean mi mano en sus hogares, en sus casas, en sus vidas. Les he librado, les he bendecido, y no han querido, no han extendido la mano, y ellos no me la han cogido. Entonces yo he venido con represión, yo he venido golpeándoles, he venido a ver si es que con medio de la represión ellos se volvían, pero no se han vuelto con palabras, no se han vuelto con mi mano, no se han vuelto con represión. Entonces dice Dios, llega el juicio, yo también me voy a reír de vuestra calamidad. Verso 26, me voy a burlar cuando viniere lo que os teme. Dice Dios, cuando viniere como destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, dice Dios, entonces me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás. Y dice Dios el por qué. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron todo consejo mío. Menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de sus caminos, serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvarío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere y habitare confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. No merece la pena tapar los oídos cuando Dios te hable. No merece la pena no tomar la mano de Dios cuando la extiende. No merece la pena revolverte a Dios cuando viene con represión, porque luego llega el castigo. Le buscamos y no le encontramos, queremos llamarle y Dios no responde. Viene la ira de Dios sobre nosotros. No merece la pena. Oigan, ¿qué tiene que hacer Dios para que le obedezcas? Tiene que hacer que el barco, los habitantes del barco te echen al mar. Porque eso es lo que Dios hizo con Jonás. ¿Qué tiene que hacer Dios con Jonás para que le preste Dios atención? Va a hacer Dios lo que sea. Dice el capítulo 1, verso 4 de Jonás: y Jehová levantó una tormenta en el mar, de modo que golpeaban el barco, y el barco, creían los tripulantes que el barco se hundía. ¿Qué tiene que hacer Dios para llamar tu atención? ¿Levantar una tormenta en tu vida? ¿Lo va a hacer? El barco casi, dicen, pensaban que se hundía el barco. ¿Qué tiene que hacer Dios? Tiene que levantar una tormenta de modo que desestabilice tu vida. Dios lo va a hacer. ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Preparar un gran pez para que Él te trague y entonces te sumerja a lo más profundo? Dios lo va a hacer. Porque aunque Dios lo haga, sabrá que allí, en lo profundo del mar, en la oscuridad, donde los hombres no te pueden ayudar, donde allí no habita el hombre, donde los hombres te dan la espalda, porque te han tirado del barco, porque no soportan que estés a tu lado, porque te culpan a ti de todos los problemas
problemas del barco y te quieren echar y te echan de los hogares, te echan de las iglesias, te echan de los corros, no te quiere nadie. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Quitarte las amistades, lo va a hacer. Te tiene Dios que meter en problemas, lo va a hacer. Porque Dios va a hacer lo que sea para llamar tu atención. Porque te ama Dios demasiado, porque ha invertido demasiado en la humanidad. ¿Sabes qué ha invertido? Ha invertido a su propio Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo. ¿Qué tiene que hacer Dios para que le escuches? Dios va a hacer lo que sea, hasta que ya el hombre diga: no soporto, no quiero más, no quiero cuentas contigo. Entonces Dios se detendrá, pero antes, créeme que Dios lo intentará una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque te ama, no quiere que te pierdas. Porque la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. No merece la pena, hermanos, crearnos un Dios ajeno, burlarnos de Dios. Porque no solamente no le encontramos, no solamente que la ira de Dios viene sobre nosotros, sino que también dice la Biblia. Bueno, mira, voy a saltarme versículos, hermanos, porque quiero terminarlo, no quiero hacer una tercera parte. Dice Deuteronomios capítulo 29, verso 18. Dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios para servir a dioses ajenos de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros una raíz que produzca hiel y ajenjo. Quiero que me presten atención las 50 familias que están conectadas a las 11:20 de la noche. ¿Sabes cuál es otra de las consecuencias de burlarse de Dios? Dice: no sea que produzca una raíz de hiel y ajenjo. ¿Saben lo que es la hiel? La hiel es una sustancia extraída de unas plantas que crecen en tierras desérticas. ¿Y sabes qué se usa? Se usaba como una droga para dormir. La hiel se usaba como una droga para dormir. Y no sé si, hermanos, no sé si te dice algo esto, pero estaba mi Cristo colgado en un madero. Estaba mi Jesús clavado en la cruz. Y hubo 7 palabras que dijo mientras estaba colgado en la cruz del Calvario. Y él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te amo, Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todavía tiene fuerzas para decirle y alentarle al que también estaba siendo crucificado, y le dice: ¿sabes qué? Es cierto, te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso, atendiendo a los heridos, estando él más herido que nadie. Todavía saca fuerzas para no dejar desamparada a una mujer dolorosa, y le dice: ¿sabes qué, mujer? He ahí tu hijo. Pero hay una palabra que Jesús dice, y es: tengo sed. Y esto es rompedor, hermanos. El que ha creado el agua, el que la Biblia dice que todas las aguas caben en el hueco de su mano, ahora está diciendo: tengo sed. Tanta sed tenía que, dice la Biblia, su lengua se la ha pegado al paladar, y por querer le quedaba saliva. Y la Biblia dice que a alguien le acerca una esponja, y en esa esponja que había
Si leen los evangelios, unos dirán que le dieron vinagre mezclado con hiel, otros dirán vino mezclado con hiel, y entonces la gente dice, los evangelios se contradicen, no es que se contradiga. Y alguien me dijo a mí, ¿pero qué le dio, vinagre o vino? Es que la cuestión es que es lo mismo. ¿Por qué, Eugenio? Muy sencillo. Porque resulta que el vino que ponían vino, se llevaban vino los soldados cuando crucificaban, porque los soldados romanos, crucificar para ellos era un festejar, y se emborrachaban, y tenían vino, pero cuando había vino que se quedaba fuera y se echaba a perder, ese vino se avinagraba, y lo usaban como vinagre de hoy día. No era el vinagre de hoy día que se puede comprar en un supermercado, es que era el vino que se había echado a perder y se convertía en vinagre. Y cuando uno mezclaba hiel mezclado con un vino echado a perder, entonces se formulaba una droga que hacía dormir a la gente. Y le acercan a mi Cristo eso, y mi Cristo no quiere beberlo. ¿Y saben por qué no lo quiso beber? Porque si él bebe eso, él muere dormido. Porque si él bebe eso, sus últimos momentos de vida los pasa durmiendo. Si él bebe eso, no puede decir, Padre, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no puede, porque drogado se hubiera dormido. Escuchen, la muerte de Cristo científicamente murió de dolor. Murió de dolor. Y él no quiso pasar sus últimos momentos dormido, porque él es el valiente. Él es el caballero de la cruz. Demonios le rodeaban. Los hombres le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende. Pero el cielo, todo el cielo lo miraba, no lo entendían. Él está muriendo. Todos los ángeles allí presentes. Si él llama a Miguel y él dice, Miguel, ayúdame, Miguel viene. Miguel es un arcángel poderoso. Él ha echado a Satanás del cielo, ha echado a todos sus seguidores. Miguel es alguien poderoso. Si él llama a Gabriel, Gabriel acude. 33 años antes, él ha anunciado el nacimiento. Y él ha dicho, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Él aparece, pero él no llama a nadie, no llama a ángeles, no llama a arcángel, no llama a querubines. Él guarda silencio, él no quiere morir dormido, él quiere morir despierto, pero muere de dolor. Y muere como cordero que va al matadero, enmudecido y no abriendo su boca. Hijo, yo merece la pena que te burles de Dios. Y la hiel se servía como una droga. Porque escuchen, era un relajante la hiel. ¿Sabes por qué quiere el diablo que tengas un Dios ajeno? Yo te lo voy a decir. Porque quiere relajarte. Quiere tenerte tranquilo y decir, ¿sabes qué? Tú disfruta, que no pasa nada. Tú sigues practicando tu pecado, que Dios entiende. Tú sigues haciendo lo que... Bueno, tú de vez en cuando bájate al culto, pídele perdón a Dios, pero tú sigues haciendo tu misma vida. Tú tranquilo, tú relájate. Y eso es lo que el diablo quiere, es convencerte. Pero también produce ajenjo. Y eso es una planta amarga y venenosa que produce un olor aromático
pero es un gusto muy amargo. Y no hay cosa más dolorosa que vivir así, hermanos, teniendo una doble vida. Mi Cristo no se lo merece. Termino con esto. No te crees un Dios ajeno, mira las consecuencias. Pero tampoco te dejes arrastrar por nadie. Deuteronomio 30:17, mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y te inclinases a dioses ajenos y les sirvieres, no te dejes arrastrar por nadie. El que quiera vivir en pecado, que viva en pecado. Si alguien se ríe de ti, y bueno, ya vais al culto y ser fieles a Dios, que se ría la gente, que nos tenga por locos si es necesario, bendita locura. No te dejes arrastrar por nadie. Y dice Reyes, Primera de Reyes 11:4, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. No te dejes arrastrar por nadie. No merece la pena. Padre, te doy gracias en esta noche, porque me has permitido predicar tu palabra, querido Dios. Y me has permitido terminar este mensaje. Ayúdanos a no hacernos dioses ajenos, a no burlarnos de ti, porque tú has invertido demasiado en nuestras vidas. Tú nos amas y no quieres que nos perdamos. No queremos sufrir las consecuencias, Señor, que trae burlarnos de ti. Danos sabiduría para no dejarnos arrastrar por nadie, sino vivir en un temor reverente, sabiendo que tú en cualquier momento puedes venir a por tu iglesia. Gracias por la familia de Conquistando Corazones. Gracias por cada oyente, cada familia. Te pido que donde no he llegado yo con mi torpeza, Señor, tu Santo Espíritu haga la obra, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay algún moderador, quisiera pedirle por favor que siguiera con la administración del culto. Yo estoy aquí unos momentos, pero estoy quebrantado, hermanos. De veras, Dios me ha roto en esta noche. Gracias, Señor. Cuánto bien me hace Conquistando Corazones, porque llegó a mi vida, Señor, en un momento crucial. Tú me hablaste en profecía y lo cumpliste, que me darías la oportunidad de traer mensajes a nivel de España. Yo no lo entendía, Señor. Yo dije, ¿cómo puedo hablar a nivel de España si yo soy una persona que no salgo? Que yo no salgo de Madrid, Señor. Tú me dices de que yo hablaré a España, no lo entiendo. Pero tú lo has cumplido, papá. Tú eres fiel y cumples tus promesas. Gracias, amado Dios. Moderadores, por favor, seguid con este culto.